y ella lo piden y yo se la doy. ¿Entiendes? Yo la detono musicalmente. Habladorazo. You know who it is, it's your boy Baby Joe McLean y esto es Sagan Family Decoded. Bueno, el proceso creativo de la canción Que la detone surgió cuando Dick Jose se acercó a mí, se comunicó, me dijo, oye, tengo un instrumental que tiene un color que me gusta, parece que va contigo. Y le dije, envíamelo. Luego que me lo envió, se lo comuniqué a Sandro Chronic, que en ese momento estaba trabajando con el estudio. A él le gustó, nos juntamos, fusionamos el tema y ellos tuvieron una química instantánea, la cual facilitó la fusión de esos dos productores. Y cuando estaba el instrumental completo, luego se le envía a Keudi y Keudi me dice, oye, está buenísimo el instrumental, detónala. Y yo, oh, buen título, y por ahí salió el título de la canción, Que la detone. Me gusta verla cuando entra a la pista y empieza a bailar, empieza a bailar. Rápidamente empieza a calentarse y empieza a tocarse sola. Ella me pide que la detone, que la detone, que la detone. Ella me pide que la detone, que la detone, que la detone. El coro surgió porque nosotros habíamos adoptado en el estudio siempre que estamos trabajando. Cuando nos da hambre, queremos hacer algo, siempre adoptamos. Hey, hay una pizza ahí, detónala. Mira, tengo hambre, detona este sándwich. Entonces, cuando le presenté el instrumental a los chicos, ellos automáticamente me dijeron, detónala, detona la pista. Y yo, "Oh, ella me lo está pidiendo, entonces ella me pide eso, vamos a detonarla". Y ahí salió que la detone, y la detoné. Oye, tú no te debes escapar, esta noche conmigo te vas. Hace tiempo que te quería dar, ahora me dice que me va a llamar. Bueno, en realidad lo que quiero dejar dicho con eso es más o menos la idea de que la chica que hablo en el tema, la imaginaria, ¿no? Ella siempre me provoca, coqueta conmigo, entonces siempre me deja en espera. Y por ejemplo, y la contacto, le digo, no, esta noche estaba conmigo, nos vamos de party, o sea, para que no me deje como siempre. Es una temática así de cosas de vámonos de fiesta, vámonos de rumba, hoy es que tenemos que detonar la discoteca. Pero yo solo quiero ser amigo, eso de sentimiento no va conmigo. Ya no te quilles y no te tiro, yo ando rula y es la vida que vivo. Bueno, ahí hablo, podría estar explicando un poquito más, poniéndome un poco más cotizado a ver que ella es la chica que siempre me ignora en el tema, como están viendo la historia de la canción, la siempre me ignora. Tal vez la idea es que ella se cotice un poco, yo también me pongo un poco cotizado para dar un poco más de valor y poner un poco más interesante. Me llama la colombiana que él quiere que le dé, la dominicana me dice que lo que, y la de Europa que le repite otra vez, y llamo a la ecuatoriana, viene de una vez, quiere que le dé, viene de una vez, quiere que le dé, viene de una vez. Bueno, en realidad trato de mencionar en esta parte a diferentes mujeres, diferentes nacionalidades del mundo, la cual yo sé que les gusta la música que hago, entonces por eso menciono Colombia, Ecuador, Europa y Santo Domingo o la Dominicana en general, porque sé que quieren que le dé buena música y ya lo piden y yo se la doy. ¿Entiendes? Yo la detono musicalmente. Trato de transmitir un poco de energía y un poco de controversia, así que tú sabes que la detoné, eso es que vamos a detonar el ambiente, vamos a detonar la tristeza, vamos a detonar la pereza, vamos a ponernos activos, vamos a detonar la disco, vamos a romper con el ambiente positivo y que las mujeres puedan bailar y los hombres puedan disfrutar también. Ese es mi mensaje. Que la detoné, que la detoné, que la detoné.